Acompáñame a ver este video. Confianza y seguridad yo puedo decirles, el Padre de la Biblia no es el mismo Padre de la Trinidad. El Hijo de la Biblia no es el mismo Hijo de la Trinidad. Y el Espíritu Santo de la Biblia no es el Espíritu Santo de la Trinidad. Cuando usted habla del Dios Trino, usted está hablando es el Dios de un dogma. Usted está hablando es del Dios inventado, deformado, redefinido, reinterpretado, pero usted no está hablando del Dios de la Biblia. Preguntas concretas. 1. ¿Era necesario el bautismo del Señor Jesús en el Jordán? 2. ¿Por qué es esa la paloma en forma corporal, la voz del cielo que está como representa, que dice que son tres, el Hijo que está en el Jordán, la paloma que es el Espíritu Santo y la voz del cielo que era el Padre, que estaban los tres representados ahí, lo que las personas dicen? Y la otra es, ¿por qué no fue un bautismo como comúnmente la gente lo conoce, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Con esas tres preguntas yo quiero comenzar. Claro que sí, con mucho gusto. Lo primero que vamos a hacer es a leer la palabra. Amén. Donde está la escena bíblica. Porque la mayor parte de la audiencia lo que saben es retazos de la escena del bautismo. Ellos no se quieren tomar el tiempo de abrir la Biblia y leer todos los versículos que dijo Mateo o que dijo Juan. No, ellos no tienen tiempo para eso, sino que ellos tienen tiempo es para escuchar el video de Gille Ávila o escuchar el video del trinitario tal, del dualista tal, del católico tal, del ecuménico tal, y ellos no saben exactamente cuál es el relato bíblico. Y esa es la razón por qué hacen esas preguntas, porque lo que usted acaba de escribir acerca de lo que usted llamó tres, como ellos preguntan, esa realmente no es la escena bíblica que presenta el bautismo de Jesús. Eso se llama una caricatura, porque eso lo inventó fue el trinitarianismo, acerca de la voz del Padre, la presencia del Espíritu Santo en la forma de una paloma y Jesucristo dentro del agua, que ahí están los tres. Eso se llama una caricatura de las Escrituras, pero no está presentando la verdad de las Escrituras, porque en ninguna manera la palabra de Dios habla acerca de la herejía de la Trinidad, en ninguna manera. Y eso es lo que vamos a ver. Claro. Pero primero vamos a leer Mateo capítulo 3, del 13 al 17. Dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. Mas Juan lo resistía mucho, diciéndole: yo he menester ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Empero respondiendo Jesús le dijo: deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces Juan el Bautista le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Esa es la versión del primer testigo, que se llama Mateo, un judío que era un publicano, colector de impuestos, y que el Señor Jesús lo llamó para que hiciera parte de los 12 discípulos. Note que es el testimonio de un judío llamado Mateo o Leví. Ahora vamos a leer Juan capítulo 1, del 25 al 34. Amén. Y le preguntaron a Juan: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y él dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió: no. Y le dijeron: pues, ¿quién eres tú? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? 23. Él dijo: yo soy la voz que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profetas. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron a Juan: ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo o el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros ha estado a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí,
del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Y estas cosas acontecieron en Betábara, de la otra parte del Jordán, donde Juan bautizaba. El siguiente día ve Juan a Jesús, que venía a él, y le dice: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Versículo 30. Este es del que yo dije: tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso yo vine bautizando con agua. Y Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien viene a descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Ahí encontramos los dos textos claves. Amén. El segundo testigo también es un apóstol llamado Juan, también judío. De manera que ahí ya encontramos a dos judíos dando testimonio de ese gran acontecimiento que se llamó el bautismo del Señor Jesucristo. Si ustedes están prestando atención, verdaderamente atentos a lo que yo estoy diciendo, se darán cuenta que las mismas palabras estarán respondiendo esas preguntas. Mateo y Juan hacían parte de los 4 testigos que hablan de la vida del Señor Jesús, desde su engendramiento hasta su ascensión. Claro. Y eso incluye 4 libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 2 testigos son judíos y otros 2 testigos son gentiles. Pero ahora tenemos aquí el testimonio de los judíos, porque nos es muy importante el testimonio de ellos. Ellos, como judíos, nunca conocieron la Trinidad. Nunca. Es decir, para el tiempo en que ellos estaban presentes, ahí, en el momento en que Jesús era bautizado y se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo como paloma, y escucharon la voz de Dios que dijo: este es mi Hijo amado. Ninguno de ellos era trinitario. Ninguno de ellos pensó que la voz del Padre era uno y que la paloma era el Espíritu Santo, era otro, y que el que estaba metido en el agua era otro. Eso se llama una interpretación católica romana que empezó hace 1600 años aproximadamente. 1600 años después del establecimiento de los credos ecuménicos romanos cristianizados, como fue el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, el concilio de Calcedonia. Amén. Y finalmente el concilio que dio por hecho lo que se llama el credo atanasiano, en el cual definieron que lo que la Biblia llama Padre, Hijo y Espíritu Santo es una Trinidad. Y desde ahí en adelante comenzó a formarse otra iglesia que no era la misma iglesia de hacía 100 años a la cual perteneció Mateo y Juan. Nunca Mateo y Juan pensaron que el Padre era uno, que el Hijo era otro y que el Espíritu Santo era otro. Nunca ellos llamaron al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo 3 personas divinas y distintas. Nunca le llamaron 3 dioses: Dios el Padre la primera, Dios el Hijo la segunda, Dios el Espíritu Santo la tercera. Eso es puro invento católico romano. Y así continuó esa imaginación e invento de los hombres hasta el siglo XVI, cuando Martín Lutero se rebeló no contra el catolicismo romano, sino que se rebeló contra las ventas de indulgencias que compraban el perdón de sus pecados. Pero él siguió siendo católico, y cuando él murió siendo católico romano. Pero él se rebeló
contra la venta de indulgencias en el siglo XVI, y de ellos procedieron los luteranos, y luego siguió Jean Calvino, de él procedió los presbiterianos, y así sucesivamente. Amén. Y lo peor que ellos hicieron, los luteranos y los presbiterianos del siglo XVI, fue traer consigo la herejía de la Trinidad, el dogma trinitario, en que ellos convirtieron al Padre una persona diferente, al Hijo otra persona diferente, al Espíritu Santo, y a los tres le llamaron dioses. Así que cuando usted tiene que aprender a hacer la diferencia. Una cosa es hablar del Padre según la Biblia, otra cosa es hablar del Hijo según la Biblia, otra cosa es hablar del Espíritu Santo según la Biblia. Porque el Espíritu Santo según la Biblia es la esencia del Padre, es la naturaleza del Padre. No es que el tercero está metido en el primero, no. Es que la naturaleza de Dios el Padre como Espíritu es invisible y es santa, por eso se llama el Espíritu Santo. Pero el Padre y el Espíritu Santo es uno. Note que digo es, no digo son, digo es uno. Claro. Y el mismo. Y cuando vamos a hablar del Hijo según la Biblia, el Hijo es el Padre manifestado en carne, de manera que queda todo reducido a un solo Dios. De manera que no es lo mismo que el dogma católico romano. Así que aprendamos a hacer la diferencia cuando vayamos a estudiar este tipo de cosas. Porque si usted trae en mente es la herejía de la Trinidad, si usted trae en mente es el misterio de la Santísima Trinidad católica romana o evangélica trinitaria, con razón que usted está pensando en tres. Y cuando usted lee la escena del bautismo, dice, ahí están los tres. Pero usted lo dice no porque sea una revelación del Espíritu Santo, sino porque usted se lo ha escuchado es a los predicadores trinitarios. Usted lo ha escuchado es en YouTube, lo ha escuchado en Facebook, en Google, en Internet, y usted está repitiendo lo que otro dijo, pero usted no ha abierto la Biblia para estudiar la escena del bautismo del Señor Jesucristo. Amén. Por eso, con toda confianza y seguridad, yo puedo decirles, el Padre de la Biblia no es el mismo Padre de la Trinidad. El Hijo de la Biblia no es el mismo Hijo de la Trinidad. Y el Espíritu Santo de la Biblia no es el Espíritu Santo de la Trinidad. Cuando usted habla del Dios Trino, usted está hablando es el Dios de un dogma. Usted está hablando es del Dios inventado, deformado, redefinido, reinterpretado, pero usted no está hablando del Dios de la Biblia. Una cosa es hablar del Dios trinitario, otra cosa es hablar del Dios de la Biblia inspirada por el Espíritu Santo. Cuando usted habla del Padre trinitario, no es el Padre de la Biblia. Cuando usted habla de Jesucristo, cuando ellos hablan de Jesucristo o el Hijo de la Trinidad, no es el mismo Jesucristo o el Hijo de Dios de la Biblia. Cuando ellos hablan del Espíritu Santo de la Trinidad, no es el mismo Espíritu Santo de las Escrituras. Porque cuando hablamos del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en las Escrituras, no estamos hablando de tres dioses formando uno, ni uno formando tres. No estamos hablando de tres personas divinas y distintas, más un solo Dios verdadero. No estamos hablando de esa manera. Estamos hablando es de un Dios que habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y ahora nos ha hablado por el Hijo. Como dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Y por qué Dios nos está hablando por el Hijo? Precisamente porque Él mismo, Dios el Padre, se manifestó en carne en Belén, y esa manifestación en carne es llamada el Hijo o el Hijo de Dios. Por eso dice Lucas 1:35, dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cuando un católico romano o un evangélico trinitario, sea Movimiento Mundial Misionero, sea bautista, sea metodista, sea presbiteriano, luterano, lo señale a usted con el dedo y le diga, usted tiene falsa doctrina porque usted no cree que Jesucristo sea el Hijo de Dios, está mintiendo. No sabe lo que está diciendo. Porque nosotros sí creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Pero no creemos que sea Dios la segunda.
en una Trinidad. No creemos que sea la segunda persona divina y distinta de una Trinidad. No creemos eso. Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios a partir de Belén. Amén. Pero para que Jesucristo fuera el Hijo de Dios a partir de Belén, Dios el Padre de la eternidad y del Antiguo Testamento, tuvo que manifestarse en carne. Si Dios el Padre no se hubiera manifestado en carne, no hubiera habido Hijo de Dios, porque la Biblia no enseña nada de un Hijo eterno. Amén, amén. La Biblia no habla del Hijo eterno. Entonces, con esa introducción, hermano pastor Alexander Lizama, quiero enfocar que cuando un trinitario se le acerca a usted o a mí y me pregunta, es que en el bautismo del Señor Jesús están los tres, ya sabemos entonces que están usando una explicación trinitaria. Y por eso ahora viene lo siguiente: cuando hablamos de estas cosas, empezando con el bautismo del Señor Jesús, tenemos una miscelánea de oyentes. Tenemos una audiencia mezclada. Aquí nos están escuchando creyentes de un solo Dios absoluto. Amén. Nos están escuchando en todas partes, en las partes del mundo que nos están escuchando. Aquí tenemos oyentes, radioyentes o internautas que están escuchando. Son ellos creyentes de un solo Dios. Ellos creen que Dios se manifestó en carne y que Jesucristo es el mismo Dios de la eternidad manifestado en carne. Ellos saben que no pueden separar a Dios de Jesús ni a Jesús de Dios, porque es uno y el mismo. Ellos saben que el Padre se manifestó en carne. Esa manifestación en carne fue llamada el Hijo. Por lo tanto, el Hijo es el Padre manifestado en carne. No podemos separar al Padre del Hijo ni al Hijo del Padre. Esa es una parte de la audiencia que tenemos ahora, hermano pastor Alexander. Amén. Pero también tenemos otra audiencia ahí que nos están escuchando. Nos están escuchando dualistas. Y son del nombre. Y predican el nombre. Y bautizan en el nombre. ¿Verdad? ¿Y sabe por qué se llaman dualistas? Se llaman dualistas porque creen en una forma errónea. Juan 17:3. Diciendo que el único Dios verdadero es el Padre, que es espíritu, que es invisible, que es inmortal, que a nadie lo ha visto. Y ellos dicen Jesucristo es solamente un hombre, el hombre perfecto en el cual habita la divinidad en él. Eso es todo. Pero Jesucristo no lo identifican como el Padre eterno manifestado en carne. No lo identifican como Dios eterno manifestado en carne. Esos son los que se llaman dualistas, que solamente leen Juan 17:3, cuando Juan escribió que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. Y dicen, sí, ve, ahí están los dos. Ahí ya tenemos una audiencia de dos. Nosotros somos la audiencia de uno absoluto. No interesa si utilizamos los términos Padre o Hijo o Espíritu Santo. Nuestra mentalidad y nuestro espíritu es acerca de un solo Dios. Amén. Los dualistas están creyendo en dos. Le citan siempre Juan 17:3. Vea lo que Jesucristo mismo dijo. Que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero. Y le preguntan a uno, ¿quién dijo Jesús que era el solo Dios verdadero? El Padre. Dice, y a Jesucristo. Pero se les olvida que el mismo Juan que escribió Juan 17:3 es el mismo que escribió en primera de Juan 5:20 que el Hijo era el verdadero Dios y la vida eterna. Se les olvidó primera de Juan 5:20. Dice que estamos en el verdadero. Nos ha dado entendimiento para saber quién es el verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces tenemos una parte de esta audiencia para escuchar la enseñanza del bautismo de Jesús que creen en dos, es decir, creen que el Dios verdadero es uno, que Jesucristo es solamente la carne, un hombre nacido de mujer, un hombre perfecto, pero no le han quitado la divinidad como el Padre eterno. Ellos dicen, no, Él es divino, pero no creen que sea el mismo de la eternidad manifestado en carne. Amén. Ahora, también tenemos otra audiencia y es los llamados gentiles del nombre que se han convertido a los mesiánicos. Son los neomesiánicos. Son los que propagan ahora el mesianismo, que después de haber
predicado un solo Dios, después de haber predicado la revelación de un solo Dios, después de haber predicado Hechos 2:38, haber predicado un solo nombre, ahora fueron convertidos por la internet. El espíritu que los convirtió ahora no fue el Espíritu Santo, fue el espíritu de la internet que los convirtió. Y entonces se aprendieron, fue enseñanzas rabínicas de gente que no ha nacido de nuevo de agua y del espíritu, de pastores trinitarios que no han nacido de nuevo, ni saben quién es Jesucristo, ni saben cuál es el bautismo verdadero, ni predican que es necesario arrepentirse, ni que sea necesario recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas como parte de la obediencia inicial a la salvación. Ellos no predican eso. A ellos fueron los que le copiaron que Jesucristo es solamente el Mesías, el ungido de Dios, que Él es el hijo prometido de David y de Abraham, prometido por la ley, los salmos y los profetas, que ahora ellos son como el pueblo judío, monoteístas, solamente creen en Dios como el Espíritu, y dejaron a Jesucristo y le quitaron la divinidad. Y condenan el nombre de Jesús en español y dicen que ese es el nombre de un diablo, de un Satanás llamado Zeus, y otros llamado Baal. Y están propagando falsas doctrinas. Esos son los que nos están escuchando también. Dualistas pentecostales del nombre y dualistas del nombre mesiánicos. Y hay otra tercera audiencia que nos está escuchando. Es la audiencia trinitaria. La audiencia trinitaria son los que fueron enseñados por los bautistas, por los movimientos mundial misionero, por los católicos, por los asambleas de Dios, todas esas organizaciones trinitarias que nos condenan a nosotros llamándonos heréticos y nos llaman herejes y nos dan mala propaganda y hasta nos ponen sobrenombres que realmente no concuerdan con lo que nosotros creemos. Ellos son los que le han enseñado que porque la Biblia dice Padre, Hijo y Espíritu Santo es que existen tres. Ellos fueron los que copiaron, hicieron un copy and paste de la enseñanza trinitaria católica, la absorbieron y la están enseñando ahora, pero desligada de la terminología católica. Ellos ya no dicen la Santísima Trinidad, ellos ya no dicen el misterio de la Santísima Trinidad, ellos lo que dicen es la doctrina de la Trinidad. Resulta que lo primero que usted debe entender, cada vez que llega al pasaje de la escena del bautismo del Señor Jesús en el río Jordán, cada vez, piénselo, los escritores no eran católicos. Los escritores no eran evangélicos trinitarios. Los escritores eran judíos. Y como eran judíos, eran 100% monoteístas. Grábese eso. Esto que estamos enseñando tiene un orden. Eso no llegamos ahí a darnos Biblia el uno al otro. Mire, escuche la voz. Mire la paloma. Oh, mire a Jesús, ahí están los tres. Así no es. La palabra de Dios se explica con orden, porque tiene un orden inspirado. Si usted no le da importancia a lo que estamos diciendo, que cuando Mateo describió el bautismo de Jesús no era trinitario, cuando Juan describió el bautismo de Jesús y dijo que era el Cordero de Dios, no era trinitario, eran judíos monoteístas 100%. Y algo más, la herejía de la Trinidad, o la enseñanza trinitaria o el dogma trinitario, como usted quiera llamarle, no existía para el tiempo que Mateo escribió su testimonio sobre el bautismo de Jesús. Tampoco existía para el tiempo de Juan, cuando en el año 96 o el 98 escribió el testimonio sobre el bautismo del Señor Jesucristo. No existía la enseñanza trinitaria. Todavía no estaban peleando ni estaban discutiendo en esas controversias cristológicas quién era Jesús. No, era la única iglesia, lo que existía era la única iglesia verdadera del Señor Jesucristo, porque esos libros, Mateo y Juan, como también el de Marcos y Lucas, fueron escritos posteriores al establecimiento de la iglesia. Usted tiene que hacer diferencia. Cuando usted lee Mateo y Juan, uno es el tiempo en que Mateo y Juan vieron la escena del bautismo. Otro es el tiempo cuando ellos escribieron testimonio de la escena del bautismo. Eso es todo lo que usted tiene que saber. Todas estas cositas, si usted las ignora o las hace a un lado,
lo que usted quiere hacer es que le muestren solamente superficial, por encimita, cualquiera de estas cosas. Entonces, noten todo lo que hemos dicho. Estamos estableciendo las bases. Y la base es que Mateo era judío 100%. Juan, judío 100%. Monoteístas 100%. Otro fundamento que les estoy dando es que para el tiempo que Mateo y Juan escribieron, y para el tiempo que Lucas escribió el libro de los Hechos, y para el tiempo que Lucas escribió su libro y Marcos, no existía la herejía de la Trinidad, no existía el dogma trinitario, el Padre Trinitario no existía, el Hijo Trinitario no existía, el Espíritu Santo Trinitario no existía. En otras palabras, el Dios de la Trinidad no existía. El que existía era el Dios de las Sagradas Escrituras inspiradas, que es uno, absolutamente uno, único en esencia y también único en la manera de actuar. Él no necesita asociados, él no necesitaba compañeros divinos para llevar a cabo el propósito de su voluntad.